Ellos están entre nosotros, girando sus metálicas cabezas de un lado a otro mientras nos ven dormir plácidamente, envolviéndonos en sus suaves e hipnóticos sonidos. A fines de mayo, mientras armaba los icebergs de Dragon Ball, me topé con esta teoría tirada de los pelos en 4chan, que de cierta forma es similar a la conspiración de las toallas, un viejo video del canal, donde objetos de nuestra vida cotidiana tienen un trasfondo oscuro o pueden convertirse en armas mortales. El 4chanero que inició la conspiración de los ventiladores comentaba que estos generan todo tipo de frecuencia que afecta a nuestros cerebros, modificando nuestra personalidad o haciéndonos descender a la locura, y que incluso los aires acondicionados son fabricados para consumir mucha electricidad a propósito, y que el común de la sociedad acuda a los ventiladores. Los culpables señalados son obviamente el gobierno entre las sombras o el nuevo orden mundial, e incluso se señalaba que los ventiladores de las computadoras también cumplen la misma función, algo que va de la mano con otra teoría que quizás traiga el canal, que menciona que las pantallas de nuestras PCs absorben nuestra alma, ya que en sí son una especie de espejos, y en muchas culturas antiguas el observar tu reflejo por mucho tiempo puede afectar tu alma. Como era de esperarse, esta original y bizarra teoría comenzó a traer otras voces de 4chaneros, quienes señalaban que el usar ventiladores en sus habitaciones cerradas les había traído problemas cardíacos, ya que las ondas de estos afectaban el ritmo de los latidos del corazón. Otros los señalaban como los culpables de su parálisis de sueño, o que incluso era recomendable usar los ventiladores de metal de décadas atrás, y no los actuales de plástico, ya que estos contaban con algunas microtoxinas que podrían afectar nuestros pulmones o cerebro. Un usuario había contado su experiencia paranormal con los ventiladores, ya que dormía con uno de estos prendidos desde que era pequeño, y sin querer, una vez su reproductor MP3, el cual oía recostado en su cama, se activó en modo de grabadora, y a la mañana siguiente, curioso por oír la grabación, se dio cuenta que entre el sonido del ventilador podía oírse una tétrica voz hablando en un idioma extraño. Desde aquel día solo duerme con aire acondicionado. Otro usuario, experto en el mundo de la electricidad, mencionó que la mayoría de ventiladores cuentan con motores internos de corriente alterna y que para los gobiernos es fácil cambiar la frecuencia eléctrica para ir alternando la velocidad de los ventiladores y que estos generen frecuencias invisibles para nuestros ojos e inaudibles para nuestros oídos, siendo un filtro de corriente con contador incluido la mejor forma para evitar estas trampas mentales. Yendo al lado místico del asunto, un usuario mencionó que el aspa de los ventiladores tiene la forma de cierto símbolo esotérico, muy famoso en la Segunda Guerra Mundial por el lado de los alemanes, y que este símbolo tiene su propia energía. Esto sumado a que los ventiladores generan vórtices de aire, y que en el Nuevo Testamento se señala a Satanás como el príncipe del aire. Pero 4chan no es el único obsesionado con la amenaza de los ventiladores. Es nuestro momento de viajar a Corea del Sur, donde su temor a la muerte por culpa de los ventiladores incluso ha generado varios estudios o artículos de Wikipedia. Y si en nuestro buscador buscamos el término de muerte por ventilador en inglés, más el plus de Reddit, se nos enseñará todo tipo de ama del tema. El AMA es una especie de preguntas y respuestas que hacen algunos usuarios de la página que consideran ser especiales por X motivo. En nuestro caso, los AMA suelen ser de usuarios surcoreanos, hablando respecto de sus propios temores o los de sus familias y conocidos por la muerte por los ventiladores. El origen de este temor dio inicio a fines de la década de 1920, cuando algunas misteriosas muertes comenzaron a tomar lugar, y todas estas tenían en común que las víctimas eran halladas sin vida en el interior de sus habitaciones con sus ventiladores prendidos. A diferencia de algunos de nosotros que, teniendo ventiladores de techo en nuestras aulas escolares, temíamos o fantaseábamos con la idea de que cayeran y nos decapiten, el temor de los surcoreanos iba más por el lado de la hipotermia, asfixia o la parálisis, culpando a los ventiladores de congelar sus cuerpos o quitarles todo el aire. Algo interesante es que para parte de los coreanos este tipo de muerte solo fue una campaña de miedo de su gobierno en los años 70, cuando gran parte del mundo atravesaba una crisis energética y se buscaba reducir el consumo de electricidad. Regresando a los redditeros de Corea del Sur, algunos recordaban cómo en su infancia sus madres ocultaban los ventiladores a la hora de dormir, para que ellos no los usasen. Incluso uno de estos usuarios añade a la deshidratación como otro de los posibles males de los ventiladores. Otro usuario recordaba su luna de miel en Australia con su novia coreana, y como ella lo había obligado a pasar una noche de calor extremo sin ventilador, por miedo a que los matara. Un redditero añadió una interesante teoría sobre el origen de la maldición de los ventiladores, ya que los hogares más viejos de Corea tenían un sistema de calefacción que circulaba por debajo del suelo, lo que dejaban resquicios de monóxido de carbono y otras sustancias tóxicas tras el fin del invierno, y al llegar las altas temperaturas, los ventiladores levantaban esas toxinas, envenenando a los coreanos que dormían sin ventilación. Una anécdota interesante era de un usuario que pasó un tiempo como profesor de intercambio en Corea del Sur, el cual, al prender los ventiladores en la asfixiante aula cerrada herméticamente,
recibió todo tipo de quejas y amenazas de padres e incluso de los doctores de la escuela, obligándolo a usar el ventilador pocos minutos y no toda la jornada. Uno de los profesores, riéndose de la situación, le mencionó que él había oído de su padre, veterano de la guerra de Corea en los años 50, que aquel rumor lo habían iniciado los soldados gringos apostados en Corea del Sur y que se había expandido con rapidez por todo el país. La locura por los ventiladores es tal en Corea que todos los fabricados en la actualidad cuentan con un botón antimuerte, el cual se puede programar para que luego de X cantidad de minutos encendido el aparato se apague por sí solo, en caso de que su usuario se haya quedado dormido. Quizás la teoría más acertada y a la vez más oscura de todas es la que indica que el término de muerte por ventilador es usado por las familias de los jóvenes que se quitan la vida, como una especie de código, ya que ellos consideran aquello como una deshonra para su familia. Estos jóvenes generalmente mueren envenenados por la enorme cantidad de alcohol y estupefacientes que ingieren para hacer frente a la presión de sus estrictas universidades, en un país donde el éxito académico es fundamental. Se podría decir que, similar a las viejas creepypastas, esta leyenda urbana tiene su lado de verdad, y a veces la verdad es más oscura que la ficción.